Askurukipan, takenitaki, Atchirikipan atichiri. Esquerpanaya tichiri. Asquiuruquipanaya tichiri. Gualeque, Callantañán, Aymaria Tecawimpi, empezamos. En la última clase hemos visto lo que es el tema de las diéresis y también lo que es género, ahí nos hemos quedado, ¿no? Les había dicho que si podían profundizar un poco sobre este tema, ¿alguien, algún aporte? Ah, no, sustantivos hemos visto la última clase. Sobre género, ¿algo han podido investigar? Ya tichiri, buenos días. Todos hablan de como hombre, como mujer, pero no en género, así como no dice. No, yo al menos no he encontrado. Ya, Todos dicen chacha, guarme, yocaya, tabaco, así. ya. A eso lo llamamos género gramatical, género semántico en Aymara, ¿no? Ya, a ver, ¿por qué quería que profundizaran esto, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, hombre, en español puede ser ser humano, ¿no ve? Es decir, refiere tanto a hombre como a mujer, ¿no ve? Ahora, en Aymara alguien decía, puede ser jaque, ¿no? Jaque es persona. Entonces, esto también podría ser hombre o también podría ser mujer, ¿no ve? Jaque, persona, hombre, mujer. Pero no podemos decir, a ver, ¿cómo decimos? Jaque solamente vamos a utilizar en ciertas circunstancias en los que no especificamos, ¿no ve? No se especifica. En Aymara existe el género semántico, entonces ahí se distingue claramente, ¿no? Entonces, chacha va a ser hombre y warmi va a ser mujer. Ahora, no solamente es hombre-mujer, ¿no? Huayna, que es joven, esto es varón, y tahuaco, igual joven, pero mujer, ¿no? Entonces, en Aymara se distingue claramente cuando hablamos del género. Entonces, no podemos nosotros generalizar, ¿no? En español podemos decir buenos días, no sé, a todos, no sé. En Aymara tal vez todo sería equivalente al jaque, taqueni taqui, ¿no? Taqueni, conjugando ya, pero ya. Entonces en Aymara, de forma general, vamos a utilizar lo que es el tema del género semántico, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿no? Cuando hablamos del género gramatical, por ejemplo, en español existe él o ella, ¿no? Nos decimos él, que sería para varón, digamos, ¿no? ¿Ya? Ella, Asquiuruquipan Yatichiri está proyectando. no estoy proyectando nada. No. Oh, lo siento, lo siento. Ahora sí, ¿no ve? Ya. Entonces decía, ¿no? En español tenemos también el gramatical
Él significa varón y ella mujer. En Aymara no existe esta distinción, ¿no? Esto sería equivalente solamente a jupa. Entonces, jupa va a ser él o va a ser ella. Entonces, lo que quiero que aquí analicen es el tema de género, la importancia, el uso que se da, ¿no? En el español y en el aymara. Ya, entonces, cuando hablamos de pronombres, esto sería un género gramatical. En aymara solamente nos quedamos con jupa, ¿no? Ahora, cuando hablamos del género gramatical también, em, en aymara es el semántico, ¿no? Entonces se distingue, ¿no? Chacha, warmi, huayna, tabaco, yocaya, imilla, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en esta parte es diferente tanto en el idioma español como en el aymara. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿no? Todos estos para poder escribir, digamos, ¿no? Oraciones, para podernos comunicar de la mejor manera. ¿Ya? Esito quería que analicen. ¿Está claro ahora? Hanaskiti, Vale. Hanao, hanao yatichiri. ¿ya? Walek. Ya tintas que quiñane. Siguiente aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el Aymara llega a ser el artículo. Esto también hemos visto en el básico. ¿En Aymara existe el artículo, sí o no? Por ejemplo, no sé, la mesa, la casa, eh, no sé, el árbol, ¿sí? A esto llamamos artículo, ¿no ve? Entonces, en español se habla de esta forma, o se escribe, se habla de esta forma, ¿no? Entonces, en español existe el artículo, ¿ya? El artículo en el idioma aymara, vamos a decir, no existe, ¿ya? No hay el artículo en el idioma aymara. Entonces, ¿cómo traducimos, cómo escribimos, no? Directamente se queda con la palabra raíz. Entonces, vamos a decir, mesa va a ser Tijuana, ¿no? Tijuana. O Parara también algunos dicen. Entonces, Tijuana, si quisiéramos traducir, si nos tocara traducir, no vamos a decir mesa, ¿no? Vamos a traducir la mesa, ¿no ve? La casa, simplemente Uta. Entonces, Uta significa casa, pero si estamos en alguna, escribiendo alguna oración, algo, va a estar con artículo. Entonces, va a decir la casa. Lo mismo, ¿no? Árbol, coca, ¿no? Entonces, igual, está en su forma raíz sin el artículo. Entonces, en el Aymara utilizamos artículo, perdón, en el español utilizamos artículo, en el Aymara no se utiliza el artículo, simplemente se queda en su palabra raíz. ¿Ya? Ahora, obviamente, en tema de traducción lo colocamos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Kisa yatichi. Pisa. Isa. Ya. Ahora, también existe lo que es el artículo indeterminado, ¿no? Em, por ejemplo, mm, un peso. ¿Qué significa? ¿Es uno? ¿Se refiere de forma literal a un perro? Pues, ¿Es literal esto? A ver, ¿qué dicen? A ver, una persona. ¿Es literal? Si se refiere a uno,
¿Me están escuchando? Sí, Yatichiri en un perro, por ejemplo, tendría que ser ano nada más, pues como no existe Pero el me refiero artículo, en porque español. un, uno, No, me refiero al español. En español significa de forma literal, o sea, es un peso. sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, porque decimos un perro, decimos dos perros o así, ¿no? Pero En español consideramos el número, entonces tendría que ser un, unos, una, unas. Entonces sí, es correcto, es literal, un perro o una persona o unos perros. Ya, ya. Asumiendo esa situación, ¿cómo se dice en Aymara uno? Ma, ay, Maya, maya o ma, ma- Ah, ya, ya. ma, Contracción, ma, ma, maano, ma, ano, ano. Una persona, mahake, ajá, ujú. ma, ma, hake. ¿Sí? Mahak. Ahora, por ejemplo, decimos aquí unos, unas, unas llamas. ¿Unas qué es? Ninguna. de varios. Varios, varios, colectivos. varios. ¿Sí? Entonces ahí simplemente utilizamos el pluralizador en el idioma aymara. ¿Cómo se pluralizan los sustantivos en el aymara? El sufijo naka, Nada. Eso, sufijo naka. carguanaca, Entonces, carhuanaca. Ahora puedo decir ma carhuanaca porque unas es, ¿cómo decimos? Macarwa nomás. Eso, muy bien. Entonces, aquí estamos poniendo en práctica. Entonces, decimos simplemente carwa naka. Carwa, llama, naka, plural, llamas. ¿No ve? Entonces, aquí ya no utilizamos el artículo, ¿ya? Entonces, aquí en el indeterminado sí utilizamos, ¿no? Cuando decimos un perro, una casa, ¿no ve? Entonces, en Aymara tenemos el equivalente que sería ma, ¿sí? Ma. Pero cuando ya hablamos de forma plural, unas llamas, unas vacas, unos perros, simplemente la palabra raíz de forma plural, ¿sí? Tal como hemos visto como el artículo, ¿sí? Simplemente quedamos en la palabra raíz, claro, pluralizando. ¿Ya? ¿Se ha entendido el uso del artículo en el Aymara? kisa, yatichiri, ¿Ya? Vale. Entonces yo les voy a dictar una frasecita, unas frasecitas, y ustedes me van a escribir en Aymara, ¿ya? ¿Están atentos? Y me mandan al chat, ¿ya? Ya. Kanaskiti, Jano, Jano ¿ya? Yatichiri. El joven Aymara, el joven Aymara. Segunda palabra, la escuela, la escuela. Tercera palabra, un mercado, un mercado. Y la cuarta palabra, unos estudiantes. Muy bien, eso es cuatrito. A ver, alguien ya envió, ¿no? A ver, envíen, envíen.
Ya, escriban, manden al WhatsApp digo, al chat. Ya, envíen el resto, unos cuantitos están enviando. Licenciado, ¿podría volver a dictarnos, por favor, un joven Aymara, los otros que eran? Disculpe. A ver, ¿alguien recuerda? Yo no recuerdo. Un joven Aymara, la La escuela, escuela, un un mercado, mercado y lo último no escuché. Unos estudiantes. Ah, ya. Ya. Entonces, escribimos aquí. A ver, hay algunas observaciones en los que han mandado. Siguen utilizando el vocal E. Hemos dicho que no se utiliza, ¿no ve? Entonces, si fuera examen, ya estarían aplazados. ¿Ya? Entonces, un joven Aymara, ¿no ve? Yatichiri, disculpe. En mi teléfono no aparecía diéresis, así que solo puse ma. Disculpe. Ah, ya. Está bien eso. Entonces, ma, Aymara, Huayna, ¿no? Ma, Aymara, Huayna. Ya vamos a ver la estructura, tal vez por esto ya. Pero si ponen ma, Huayna, ahí está bien, ¿ya? Segunda palabra era la escuela, ¿no ve? escuela. Entonces, esto simplemente se queda en su forma raíz. La tercera palabra era Un mercado. Un un mercado. mercado. Entonces, ma, jato, ¿no? Y la última palabra era los estudiantes, ¿no? Ujú. O unos estudiantes, ¿cómo era? los, los estudiantes, Los estudiantes o unos estudiantes. ¿Qué Unos eran? estudiantes, unos estudiantes. Unos estudiantes. Entonces, yate, re, na, Mm. ka. Yate, re, naka. ¿Ya? Yate, re, naka. Listo. Eso era lo que hemos visto. ¿Ya? Ukakama kanate. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Hanao Yatichiri. Walek. Ya tintas que quiñane.
Ahora vamos a repasar todo lo que son los pronombres. ¿Ya? Los pronombres. Ya conocemos. Vamos a empezar por lo más fácil. Pronombres perdón. Pronombres personales. Sutil antinaca, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres personales? Singulares. Pongamos así. Singular. Ya. Naya, Huma, Hupa, Upa, Hiwasa. ¿Sí? Entonces, Naya es yo, ¿no ve? Huma, tú. Tú, tú, Jupa él, o ella. Ella. Hiwasa, nosotros, nosotros. otro. Listo. Pronombres personales singulares. Ahora también tenemos los pronombres personales plurales. Exactamente es esto, miren. Lo mismo. Lo mismo, pero en plural. Entonces, Naya, na, contracción, na, ka. Esto va a ser nosotros. Juma, naka, ustedes. Jupa, naka, ellos. Hiwasa, naka, nosotros. ¿Ven? Simplemente está pluralizado la forma singular. La única excepción, Naya, ¿no? O perdón, sí, Naya, ¿no? Por Nanaka. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que sería Hiwasa, Nanaka, Hiwasa Naka. Hiwasa significa nosotros, ¿no ven? Nosotros. Esto va a ser incluyente. Nanaka también significa nosotros, pero esto es excluyente. Y Hiwasanaka también es nosotros. Sin embargo, esto es multitud. Multitud. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando decimos Hiwasa, por ejemplo, en esta sala estamos entre 12, ¿ya? Este es, digamos, como un curso, ¿no? Aquí estamos los 12, ¿ya? Ahí estamos los 12, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a todos nosotros, esto es Hiwasa, ¿ya? Hiwasa. Toditos. Ahora decidimos hacer una tarea, ¿ya? Para la tarea nos vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Este es un grupo y esto es otro grupo, ¿no? Sigue siendo el mismo grupo, pero está dividido en dos. Yo soy este, ¿ya? Entonces yo digo, nanakaj, ¿no ve? Nanakaj, akanir nakapja. Nosotros estoy excluyendo a este otro grupo. ¿Me dejo entender? Cuando digo nanaka nos referimos a este, mi grupo, incluyéndome y excluyendo la otra parte. ¿Sí? Imagínense una cancha de vóley. Aquí están los jugadores, ¿no? Entonces, nanaka sería esto menos esto, ¿no ve? Pero claro, el interlocutor, es decir, el que está hablando, tiene que formar parte de ese grupo, ¿no? Entonces, digamos que él está hablando, dice nanak, ¿no ve? Nanak, menos ustedes. Eso es excluyente, eso es nanaka, por eso viene de yo. ¿Está claro? ¿Se entiende excluyente? hizo ya Chile. Sí, soy Atichiri. Walik.
Ahora, Hiwasanaka es simplemente Hiwasa pluralizado. Hiwasa es nosotros, pero dirían nosotros es plural, ¿no ve? Entonces, Hiwasa simplemente se utiliza cuando es multitud, ¿ya? Entonces, una concentración, no sé, de un partido político, un cierre de campaña, digamos, ¿no? Entonces, ahí van a decir Hiwasanaka, ¿no ve? Pero si estamos hablando de un grupo reducido, de, no sé, de 5, de 10, de 20, van a decir simplemente Hiwasa. ¿Se ha entendido? Sí, Sí, ya te Sayatichiri. quiero. Isa ya Tichiri. Walik. Entonces, estos pronombres personales van a repasar, ¿ya? Vamos a ya escribir oraciones, todo eso. Entonces, tiene que tener bien claro esto, cuándo se utiliza, cómo se utiliza y el significado. No pueden estar perdidos, ¿no? ¿Qué significaba jupá? No, 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 no se pueden perder eso, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que son los pronombres personales. Ahora, también tenemos lo que son los pronombres demostrativos, ¿no? Entonces, esos cuatro más, ¿no? Esto también es muy usual en el idioma aymara. Pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son aka, uka, kaya y kuri. Aka significa esto o esta, ¿no? Esto, esta. Uka, eso, esa, ¿no? Kaya, aquel, o también puede ser aquello. Y Kuri, más allá, más allá. Esto es similar al español, o yo diría igual, ¿no? Por ejemplo, yo digo acapanca, ¿no? Entonces digo eso cuando está en mi poder, cuando yo estoy agarrando, ¿no? O está a mi alcance, ¿no ve? Uca, cuando el objeto, el elemento al cual estoy refiriendo, no está a mi alcance, sino está en la segunda persona, ¿sí? Y kaya significa que no está en ningún ¿no? Ninguno está a su alcance, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es así, ¿no? Aquí hay dos personas, ¿sí? Aquí hay dos personas. Entonces, digamos, soy yo, él es el que está hablando, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay no sé, un libro, ¿ya? Digamos que esto es un libro, ¿ya? Entonces, yo digo, acá, panca. Esta persona no va a poder decir acapanca, va a decir uca panca, uca, ¿no ve? Él dice acá, esto, ¿no ve? Y él dice uca, eso, ¿no? Uca, ¿ya? Y el libro ahora está aquí, ¿ya? Entonces ninguno va a decir acá, uca, sino va a decir kaya. Entonces, él va a decir kaya, él también va a decir kaya, ¿no ve? De ninguno está a su alcance. ¿Ya? Y el Curi es cuando hay interferencia. Habíamos dicho, supónganse que aquí hay una casita, ¿ya? Entonces, esta es una casita, ¿ya? Entonces, ambos van a decir kaya, ¿no? Kaya uta, ¿no? O ka uta, ¿no? Entonces, nos referimos a esta casa. Pero si nosotros queremos referirnos a esta otra casa que existe, ¿sí? A esta otra casa, entonces yo digo kaya o kauta, vamos a seguir refiriendo a esto, ¿no? Entonces esto sería kaya kauta. Pero yo me quiero referir ahora a esta casa. Entonces yo utilizo él.
Kuri. Entonces, Kuri va a ser más allá. ¿Ya? Kuri uta. Ah, no me estoy refiriendo a esto, sino ahora me estoy refiriendo a esta casa. ¿Sí? Entonces, esos son los pronombres demostrativos. Siempre se utiliza en las oraciones, en la escritura, los pronombres demostrativos, al menos estos tres, sí o sí va a estar. Son los como los pronombres posesivos, ¿no? Que vamos a recordar en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, en Aymara decimos, ¿no? Akajake, ¿ya? Akajake. Akajake walpin kulireito, dicen, ¿no ve? ¿Qué está diciendo esta persona, ¿no ve? ¿Eh? Decimos ukakoyo, ese cerro, Ujú. ¿no? Ka luma, no sé, ka luma, ¿qué estoy diciendo? Ella Luma. Aquella loma, o aquella, sí, pues loma sería, ¿no? Ujú. Kuri hawira, ¿qué estoy diciendo? Más allá del río. ¿No? Mm, Un río. mm, no, supone que voy a poner así, cuando aquí hay un río, ¿no? Entonces estamos aquí hablando, y aquí hay otro río, ¿ya? Entonces me refiero a este río, ese es Kuri hawira. ¿Me dejo entender? Ya. Y en Empezamos castellano sería lejos. en río nada ¿No? más, ¿no? Si fuera esto, entonces ka hawira nomás, ¿no? Ka, ¿no? Entonces, Kuri, esto. Ya, cuando hay interferencia. Walikit, kanat, kanich. Hanaski uyatichiri. No, Yatichiri. Yatichiri Kuri Hawira sería el río de más allá. Exactamente. Pero en Ay, realidad se puede traducir como aquel río nomás, pero el contexto es el río que está más allá. ¿Ya? Yatichiri entonces sería siempre y cuando haya dos objetos similares o dos cosas similares. Sí, así va a ser. Ah, ya, correcto. Porque si no sería solamente ka, kaya. ¿Ya? Kaya es aquel, ¿no? Puede estar cerca o alejado, pero refiere a aquel. ¿Ve? Pero cuando hay una interferencia nos referimos al otro, ahí va recién el Curi. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Hanati, Unhamakisa. No, Yatichiri. Pues más que Hanaski Yatichiri. uyatichiri. ¿Ya? Acá ya tinta así poquito, ¿ya? Lo que van a hacer es practicar, ¿ya? Practiquen, refuercen lo que estamos viendo. Con todo esto vamos a escribir. Ahora, si aquí hay falencia, entonces la escritura va a estar mal, ¿no ve? Entonces, repasen, escriban, busquen ejemplos y con seguridad que van a poder ampliar todo esto, ¿ya? Adelante, Ciro. Pues, buen día, disculpe. Bueno, de recién tengo la oportunidad de poder escuchar bien y con señal, porque anteriormente estaba en unas zonas donde no había señal. Consulta, al respecto de los temas para reforzar algún libro que a usted ha facilitado quizás el primer día, porque el primer día no estaba en clases. Y también, por ejemplo, la grabación se está quedando en algún sitio. Sí, les voy a compartir, ¿ya? En el canal de YouTube está, pero hay un enlace para ver todos, ¿ya? Entonces les voy a compartir, ¿ya? Tema de Porfa. materiales, no, no específicamente, pero pueden utilizar diccionarios, libros que están en la plataforma de Aymara Club, ¿ya? Les voy a volver a Perfecto. compartir. Muchas gracias, docente. Muy amable, gracias. Walik, hutirur kam taqini, walik para pata. Tiru Difícil kama cama, yatichiri. Utiri difícil ulkami cama, yatichiri. difícil Kutiru cama, kama ¿no? Yatichiri.